Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. El valor de la visión. ¿Podríamos manejar en la sierra o en la carretera un carro o un automóvil sin luces? ¿Podríamos hacerlo con la pericia que uno argumentara tener? Sería imposible. Sería imposible, así como es imposible que una persona, llámese de la religión que se llame, si no tiene una revelación de Dios, andará como ese automóvil sin luces. Creo que fue la experiencia de muchos de nosotros que nos llevaban a Juquila, que nos llevaban a Santo Niño de Atocha, que nos llevaban al Señor de Tepalcingo, porque iba mi abuela ahí, y a fulano, y a sutano, y a mengano, y aunque hubieran accidentes, de todos modos andábamos así, sin rumbo. Algunas veces me dice, bueno, entonces necesitamos ser evangélicos o protestantes para estar en la verdad. Yo nunca he dicho eso aquí. Yo solamente quiero recordarle lo que dice la Biblia: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice el Señor, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es la religión lo que nos va a llevar a Dios el Padre, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe verdadera, real, en nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora que hemos conocido al Señor, según muchos de nosotros, porque a veces los frutos hablan más que lo que decimos. Yo conozco, si se puede llamar evangélicos o creyentes, que tienen años y están secos. No hay fruto en ellos. Solamente cambiaron de religión, ya no van a la iglesia católica ahora vienen a Convivencia Cristiana. Pero ¿cuáles son sus frutos? Dios busca frutos en la vida de cada uno de nosotros. Dicho en el lenguaje político, dice hechos, no palabras. Esto es lo que busca Dios. Y ojalá que tú y yo estemos agradando a Dios. Dice el evangelista San Juan, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Dios es glorificado. Escúchenme bien con el debido respeto. No es porque tiembles, no es porque corras, no es porque te caigas, no es por ninguna de esas cosas. Esas son manifestaciones que no todos tienen que tener a fuerza para... Y que rato el enemigo nos dice, bueno, tú haces todo eso y tú tienes todas estas manifestaciones, eres la persona más espiritual, pero no puede haber frutos también de eso. Así que aunque no seamos tocados, aunque no caigamos, aunque no corramos, aunque no temblemos, aunque no nada, si estamos abiertos al Señor, Él nos va a llenar. No solamente nos va a tocar, sino el ideal de Dios es que permanezca el Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos pensar en que no solamente es venir cada 8 días o cada vez que yo quiero o que se me ocurre, sino tener una vida con Dios. ¿Saben lo que es eso? ¿Qué pasaría si los matrimonios se casan un día, van al sacerdote o al ministro, quien sea, y cada uno se va a su casa y se ven de vez en cuando, cada año, cada 6 meses, porque los dos están con su mamá? ¿Sería normal eso en el matrimonio? Se casan para ser uno. Y cuando nosotros nos entregamos al Señor, dice que venimos a ser un espíritu con Él. ¿No dice así la Biblia? Venimos a ser un espíritu con Él. Entonces, ¿por qué vivimos nuestra manera? Aquí no te metas, Dios. Por favor, discúlpame. El domingo allá nos vemos, pero aquí en la semana, discúlpame, yo soy muy inteligente, muy sabiondo, y no te metas en mi vida. Así que por favor, atrás de la raya, Señor. Hay gente así que con sus actitudes le están diciendo a Dios, atrás de la raya, Señor. Y por eso viven vidas miserables. Y yo no estoy hablando de todos, hablo de algunos quizá. Vidas miserables. Así que Dios nos está llamando en estos días para vivir vidas que glorifiquen al Señor. Y Dios
no nos ha dejado sin una revelación. Si Dios ha traído revelación, ha sido entre nosotros como grupo. Mucha revelación de quién es Él. Mucha revelación. Y alguien dice, pues es que yo no sé qué pasa. Porque te apareces como los cometas allá de vez en cuando. No estás con Dios. Te estás autoengañando. Pero ¿no será mucho fanatismo estar aquí todos los días? No. Yo te juzgaría como un fanático, fanática, porque comes todos los días. Y no solamente desayunas, comes y cenas, sino hasta entre comida y comida. ¿Es fanatismo eso? Dios quiere, escúchenme bien, amados, que cada uno de nosotros decidamos meternos con Dios. Yo tuve una revelación de Dios, contemplé su gloria y entregué mi vida a Él. Y le dije, Señor, de aquí en adelante lo que tú digas. Y jamás he dado un paso atrás a pesar de tantas cosas. Y nuestra decisión debe ser así, radical. ¿Me está oyendo? Radical. Al poco tiempo, Dios me dio otra parte de la visión que se cumplió a los 7 años de mi vida cristiana al traerme aquí a Oaxaca. Y la visión sigue, aunque tarde, dice el profeta Habacuc, se va a cumplir. Y eso es lo que yo estoy creyendo. Así que vamos a leer allí en el capítulo 29 de los Proverbios. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Yo quisiera leer segundo libro de Crónicas 32:32. Dice, los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. La palabra profecía, que viene de una palabra griega chazón, es una visión profética, sueño, oráculo o revelación. ¿Me está escuchando? Profecía es una visión profética, sueño, oráculo o revelación. Particularmente el tipo de revelación que viene a través de la vista, o sea, una visión de Dios. Este sustantivo aparece 35 veces y proviene de la raíz chazá, que quiere decir ver, observar, contemplar y percibir. Chazón se usa especialmente para la revelación que reciben los profetas. Está Isaías 1:1, Ezequiel 12:27-28, Daniel 8:1 y 2, Abdías 1, Habacuc 2, versículos 2 y 3. Así que los profetas comprendieron el consejo de Dios tan claramente, porque el Señor les reveló las cosas mediante signos visibles. Por eso Proverbios 29:18 muestra que cuando en una sociedad languidece la revelación divina, o sea, la percepción de Dios, esa sociedad marcha hacia la anarquía. Cuando en una sociedad languidece la revelación divina, o sea, la percepción de Dios, esa sociedad marcha hacia la anarquía. Y lo estamos viendo en nuestros días, como la sociedad nuestra marcha en una anarquía terrible. Pero usted y yo somos llamados para levantar esta situación. Gracias a Dios, porque hemos tenido una revelación de Él, una revelación de Dios. Pero vuelvo a lo que dije al principio. Tal vez algunos digan, bueno, es que la vida no tiene chiste. Nada más vamos allá cada 8 días y un ratito y ya que se conforme Dios. Yo digo, qué miseria. ¿No lo creen? Qué vida tan miserable. Yo no tengo otra cosa que hacer más que servir a mi Señor. Y es la cosa más preciosa, la más hermosa de todas. Así que estamos hablando del valor de la visión. Dios tiene una visión para cada uno de sus hijos. Y ya dijimos, si usted no tiene una visión de Dios, usted anda a tontas y a locas, insatisfecho, sin comprobar lo que Cristo dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que
Escúcheme bien, lo voy a repetir rápidamente. El conocimiento de lo que nos espera en el futuro va a determinar nuestras acciones presentes. Lo que tú hagas ahora, tú estás labrando tu futuro. Si eres negligente ahora, descuidado, apático, indolente, yo no sé lo que te espera. Pero Dios dice, ojalá seas frío o caliente. Pero si eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Así que entonces vemos nosotros, Jesús fue un visionario, vio a Jerusalén destruida, pero también vio el evangelio alcanzando a las naciones. Pablo fue otro visionario, él vio a la iglesia integrada por todas las razas, anunciándole el señorío de Jesucristo a todas las naciones. Fue rechazado por su propia raza y martirizado en Roma. Los dos estaban en lo correcto, y los visionarios son aquellos que no solamente viven el presente, sino están pensando en el futuro. Lo que Dios puede hacer si conjuntamos fuerzas, talentos, dinero y todo lo demás para extender el reino de Dios sobre esta tierra. Dios nos llama a no vivir nada más el presente, sino pensar en el futuro. Y yo creo que Dios está encontrando a personas siempre que creen en el plan divino. Y le dije, Señor, creo en ti, aunque no lo veo, aunque no lo toco, no lo palpo, no lo huelo, pero Señor, aquí está mi vida, úsala como quieras. Y esto es lo que me tiene aquí todavía con grandes expectativas, porque Dios es un Dios grande. Dios dice en su palabra, en Dios haremos proezas. Moisés tenía 80 años cuando Dios le mostró la visión que cambiaría su vida para siempre. ¿Cuántos años tienes tú? Moisés tenía 80 años cuando Dios se le apareció en una zarza. Dice que era el ángel de Jehová. Ninguno de los ángeles acepta la adoración como aquí la Biblia dice que es el ángel de Jehová, porque es, según los teólogos, era Cristo anunciando su encarnación, o era Cristo preencarnado. Ningún ángel acepta la adoración, pero en este caso lo vemos. Jesús se le apareció a Moisés. Ya hemos leído la historia en este momento, cómo Moisés había sido exiliado de Egipto después de haber fracasado al tratar con sus propias fuerzas de ayudar a libertar a los israelitas, y después de matar a un egipcio se fue y se estableció junto a los montes de Madián, alrededor del monte Sinaí. La Biblia nos dice que allí se dedicó al pastoreo de ovejas. Y después de 40 años de estar en el desierto, algunos teólogos dicen, algunos comentaristas dicen, hasta que Dios tuvo que sacar todas aquellas cosas que el mundo había metido, toda la sabiduría humana, toda la prepotencia, todo lo que el hombre a veces se jacta. Hasta que el Señor le sacó todo eso es cuando Dios lo llamó. 40 años de ser un pastor de ovejas. Dios intervino y se le presentó en las faldas del monte Sinaí. La visión a veces que nosotros tenemos, que Dios nos da, es como ese fuego, no se extingue. Dice la Biblia que Moisés vio la zarza. Era muy común que en el desierto ¿cómo diremos?, las zarzas secas se quemaran rápidamente. Era muy común en eso. Pero lo que le llamó la atención a Moisés es que esa zarza no se extinguía, la luz, el fuego, mejor dicho. No se extinguía. Y pasaron, yo creo, no sé si minutos, horas, y la zarza permanecía ardiendo. Fue algo que atrajo su atención. Y aquellos que de veras han tenido un encuentro con Dios, es una visión que nunca se les va a extinguir a ustedes. La visión quizá tenga sus diferentes partes. La visión de un encuentro con Él como yo lo tuve. La visión para el trabajo. Al mes y medio o escasamente 2 meses Dios me dio una visión del trabajo. Que a los 7 años se empezó a echar a andar esto. La visión que Dios nos da es como ese fuego que estaba en la zarza. No se extingue, no se acaba. Las buenas ideas y los buenos planes pueden desvanecerse, no así las visiones que Dios nos da Dios. Así que entonces
debemos reconocer que estas visiones están directamente relacionadas con un Dios eterno. La visión de Moisés, ¿cuál era? Era clara: liberar al pueblo de Israel de su esclavitud para guiarlos a un lugar de abundancia, convertir a un grupo de esclavos en una nación santa. La visión de Moisés era clara, pero de ninguna manera era tan fácil, como no ha sido fácil para muchos de nosotros la visión que Dios nos ha dado. Y la visión divina es así, inextinguible, indeleble, y para todos, excepto para un verdadero creyente, a veces se nota imposible. Así que yo quisiera preguntar: ¿Dios te ha llamado? ¿Dios te ha dado una revelación? ¿Estás cumpliendo con esa visión? ¿Estás haciendo lo que Dios te mostró? Si no, andas perdido, andas sin luces, vagando otra vez. Tuviste un poco de luz y se te acabaron los fanales espirituales. Ten cuidado, porque puedes caer en algo que no te levantes. Porque esto no es una religión, no es aprenderte un credo, no es leer la Biblia, sino vivir lo que Dios demanda en la Biblia. Así que entonces, ¿qué valor le dio Moisés a esta visión? ¿Qué valor le estás dando tú a la visión de Dios? Moisés sabía que el precio era alto. El valor de cualquier objeto está determinado por lo que se esté dispuesto a pagar. Y yo te voy a mostrar nada más brevemente lo que Moisés pagó, ahora escrituralmente. Hebreos 11 del 23 al 29. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser, fíjense lo que dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Cuánto dejó Moisés? Según los historiadores, él sucedería al rey egipcio. Había sido entrenado en lo mejor de lo mejor de Egipto. Estrenado no solamente en todas las ciencias, en las artes, en todo lo que pudiera ofrecer aquella potencia, la potencia más grande de su tiempo. Sin embargo, dice la Biblia aquí que, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿se sufre siendo cristiano o no? ¿Se sufre o no se sufre cuando se burlan de ti, cuando te rechazan, cuando te vituperan, cuando te persiguen, cuando hablan las peores cosas de ti, cuando los despiden hasta del trabajo y muchas cosas más? En los pueblos los hieren, los cuelgan, los corren de sus lugares de origen y están por años fuera de su pueblo. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Imagínense qué le faltaba a Moisés. Piensen un momento, el sucesor del próximo rey, ¿qué le faltaría a Moisés? Todo estaba a sus pies, pero él tenía una visión. Él debía cumplir la fe de sus padres. ¿Cuándo empezó la historia de la fe de Moisés? Comienza con la fe de sus padres. Y solamente esa fe pudo llevarlo, o pudo haber influido en tan grande decisión, que se proyectaba mucho más allá de aquel escenario.
¿Qué es lo que puede proyectar a una persona a hacer otras cosas que antes no hubiera hecho? Solamente la fe en el Dios vivo. No hay otra cosa, yo no encuentro otra cosa. Yo no entiendo por qué estoy aquí, pero es por la fe en ese Dios tan precioso. No hay otra cosa que pueda influir en nuestra vida. Y si tú no tienes fe, no estarás haciendo nada. Estarás vegetando nada más. Y estoy hablando de los que tienen años. No estoy hablando de los que principian. Los que principian, mi consejo es: no se despeguen, métanse en todo, en la oración, en las reuniones, en lo que sea, métanse, no es fanatismo. Pero ¿saben lo que decía un gran comunista? Yo prefiero 10 fanáticos que 1000 indiferentes. ¿Se da cuenta? Un gran comunista decía: prefiero 10 fanáticos que 1000 indiferentes. Si eso lo dice un hombre, ¿qué no lo va a decir Dios? Así que dice el versículo 26 de este capítulo, dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Solo la fe pudo haber influido en tan grande decisión que se proyectaba mucho más allá de aquel escenario. Usted sigue leyendo el capítulo 11 de los Hebreos y encontrará del 35 al 38 que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, otros fueron atormentados, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La intolerancia siempre ha existido, porque hay un diablo. Pero yo quiero decir una cosa: el hecho de que otros fueron atormentados y sufrieron de formas distintas indica que la fe, escuche bien, no excluye automáticamente de dificultades, pruebas o tragedias. Cuando usted tenga estos problemas, dificultades, aún hasta tragedias, no deje de seguir adelante. Porque la fe no excluye todo esto. Aún más, experimentar esas adversidades no significa que la gente que la sufre posee menos fe que aquellos que no han sido afectados. ¿Me está escuchando? La misma fe que permite a algunos librarse de problemas, ayuda a otros a soportarlos, La misma fe que salva a algunos de la muerte permite a otros enfrentarla victoriosamente. La fe no es un puente que se eleva sobre aguas turbulentas, sino un paso a través de ellas. Y para encontrar este paso y hallar el origen de cualquier dificultad, se necesita perseverar en la oración y la alabanza. De esta forma se descubren los propósitos de Dios. Si usted está pasando por situaciones difíciles, mi consejo es siga. ¿Saben lo que yo le tengo que decir a Dios? Señor, no lo entiendo todo, Señor. No sé, Señor, pero quiero ir adelante. Solamente adelante. No hay otra cosa. Acuérdese lo que dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vida cristiana no es una perita en dulce, pero es el camino seguro, angosto, dificultoso, pero es un camino que nos lleva a puerto seguro. Mientras usted y yo no nos desanimemos, y cuando estemos pasando por situaciones muy penosas y muy difíciles y hasta tragedias, metámonos en Dios. Hay días en que Dios no nos deja dormir. Pues si no estás haciendo nada, no te va a pasar nada. Pero si le estás haciendo guerra a Satanás, el Señor quiere habilitarte más y quiere que tú seas un vencedor y un campeón. Así que cuando tengamos dificultades es cuando más tenemos que buscar al Señor. Es cuando más tenemos que confiar en su palabra. Es cuando más tenemos que decirle: Señor, aunque la higuera no florezca. Vamos a leer en Habacuc 3, 17 y 18.
Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es no aceptar la derrota, y no darle lugar al diablo. Porque a veces nomás nos pasa un vientecito. Ay, pastor, ayúdame a orar porque el diablo me golpea. ¿Saben qué nomás les hizo el diablo así? Ay, se están desmoronando. Dios quiere que soportemos todo y sigamos adelante. Dios quiere hijos fuertes. Y mientras tú dependas de la fe de los demás, nunca vas a madurar. Tienes que depender directamente de Dios si es que quieres madurar. No se puede depender siempre de la fe de los demás. Ya es tiempo para algunos que dependan más de Dios, que su fe no esté basada en los hombres. Por eso, aquí entre paréntesis, yo no aconsejo voten por tal o cual partido. Ustedes son libres de escoger y de decidir por quién van a votar, pero sí deben votar. El Espíritu Santo les va a guiar. El Espíritu Santo les va a guiar. Pero ni siquiera les aconsejaría voten por un partido cristiano. Discúlpeme. ¿Me explico? Llámese como se llame y esté integrado por quien esté integrado. Yo no creo más que en mi Señor. Así que no se vayan con la finta de un partido ahora cristiano. Así que debemos confiar plenamente en Dios. ¿Pagó un alto precio Moisés o no? ¿Y usted cuánto está pagando? ¿Cuánto está pagando? Cuando a veces yo hablo de pagar un precio, hay personas nuevas que hasta piensan en signo de pesos. Dice, ¿cuánto tenemos que pagar? Casi nos dicen eso. No es eso, es meterse en Dios. Es vivir la vida cristiana. Es ya no andarle haciendo al enmascarado de plata, ¿se acuerdan? Ya es tiempo de ser radicales. De una vez, cristiano, o mejor, de una vez, vete al otro lado. ¿Cómo lo ven? Bueno, es mejor que lo decidamos y entonces veremos la gloria de Dios. No hay otra manera. Si nosotros pagamos un alto precio, veremos también lo bueno cuesta caro. Y vuelvo a repetir, el valor de cualquier objeto está determinado por lo que se esté dispuesto a pagar. Moisés sabía el precio, que no era barato. Sin embargo, la Biblia nos dice que Moisés estuvo dispuesto a pagarlo. Y a nosotros vemos escrituralmente todo lo que él dejó. Moisés amó más la visión que su propia vida. Así que la visión implica confrontar el status quo, ya que no se puede aceptarlo en la actualidad y aún así cumplir con la visión. Quienes se dejan envolver por el presente no podrán ver el futuro a sí mismo. No podrán ver el futuro. Asimismo, involucrarse con la visión implica también confrontar el presente. ¿Cuántos héroes tenemos en México? Héroes de la independencia. Hidalgo, Guerrero, Allende. ¿Cuántos tenemos? ¿Y cómo se sienten cuando mencionan eso y cuando oyen el himno nacional? Yo quiero decirles que nada excita la sangre de una nación más que un libertador. América del Sur celebra todavía a Simón Bolívar. Los cubanos veneran a José Martí. La India llamó a un hombre pequeño e insignificante de apellido Gandhi Mahatma, que quiere decir el grande, por llevar a su pueblo a la libertad. Para los judíos fue un libertador llamado Moisés quien logró todo lo que los nombrados anteriormente lograron y más aún. ¿Saben? La Biblia dedica una octava parte de sus páginas a la historia del tiempo de Moisés, una cantidad material equivalente a 2/3 del Nuevo Testamento. Y cuando Jesús vino como el gran libertador que liberaría a toda la humanidad, el Nuevo Testamento retrocede hasta Moisés en busca de un punto de comparación.
Esto es lo que hombres como Hidalgo, Guerrero, Allende y tantos otros más hicieron, y lo recordamos con respeto y con cariño. No los adoramos, pero los recordamos. Gracias por el cura Hidalgo, ¿no es cierto? Gracias por ese hombre, usado por Dios. Así que los ciudadanos actuales han olvidado que los firmantes de la Declaratoria de Independencia de sus países pagaron la visión con la pérdida de sus posesiones, sus familias y aún con sus propias vidas. Han olvidado incluso el por qué ellos pagaron ese precio. La visión espiritual siempre es costosa, no es fácil. Si vas a seguir al Señor, te va a costar. ¿Me estás escuchando? El precio es alto. Tendrás que dejar muchas cosas. Tendrás que dejar amistades inclusive. En ocasiones, hasta los seres más cercanos. Y te voy a poner un ejemplo. Busca San Mateo 10:34. Hasta allá va Dios. Vamos a leerlo del 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Está hablando Cristo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Entiende lo que es una espada? ¿Qué hace la espada? Divide. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Se da cuenta? Cuando el Señor viene a nuestra vida, no solamente nos divide de todo el pecado, no solamente nos divide de amistades, de compadrazgos y de muchas cosas, sino hasta de nuestros seres más cercanos. ¿Me está escuchando? Y usted tiene que decidir. El que ama a padre o madre más que a mí, no puede ser mi discípulo. Y esto no quiere decir que cuando usted se entrega al Señor, ¿sabes qué? Madre, ya no soy nada de ti. Ahora soy cristiano. Y si quieres que yo sea tu hijo, acéptame como sea. No es el modo. Eso no es el Espíritu de Dios. Con el debido respeto y con todo el amor, mamacita, discúlpame que yo siga mi vida con Dios. ¿O quieres que yo sea un malandrín? ¿O que sea un borracho? ¿O que me hieran por andar en el pecado y en tantas cosas? ¿O quieres que yo camine con Dios? Sí, hay padres tan brutos y tan brutas. Ay, lo que sucede en convivencia cristiana son puras cosas diabólicas. Si fueran diabólicos, nos harían más diabólicos, ¿no es cierto? Pero está el glorioso Espíritu de Dios en mí y en ti. Y Él está bendiciéndonos. Acuérdense que Satanás es un imitador. Tenemos que decidir. Si algún día llega el momento en que dicen, ¿sabes? O tu Cristo o yo, quien quiera que sea, si tú estás cuerdo y has tenido una revelación de Dios, discúlpame, pero voy a seguir a Cristo. Y si tú decides así, después los vas a ganar a ellos también. He conocido a tanta gente que se acobarda en el momento, escoge yo o tu Cristo. No, pues tú. Y es una vida miserable. Tiene que haber amor y respeto. Cuando tengamos que terminar la relación tal vez con algunas personas que amábamos, que queríamos, que respetábamos, que éramos uña y mugre también, y que aún hasta los seres más cercanos, el que ama padre, madre o hijo, hija más que a mí, compadres, comadres, lo que sea, no puede ser mi discípulo. Dios se complace cuando uno toma tal decisión. Sí, es una decisión que va a enfrentar problemas como Moisés, pero también que muestra valentía, que lo arriesga todo, que permite que nuestros peores defectos sean expuestos, que quizás falle, pero que por sobre todo declara, aunque la gente falle, las visiones no fallan. Y aunque la gente muera, las visiones no mueren. Así que decidirnos a favor de la visión, escúcheme bien, es algo noble.
ya que eleva la humanidad sobre sus propios intereses, llevándolos a la casa de Dios. Las únicas visiones dignas de vivir son aquellas por las que se está dispuesto a morir. Hay muchos que disfrutan del fruto de la visión, que no están dispuestos a pagarle a quienes lucharon por conseguirla. La visión no les pertenece legítimamente, y ésta será expulsada de la casa de la esperanza y de la oportunidad. Así que, ¿cuánto pagó Moisés? ¿Cuánto dejó? No solamente todo el pecado, sino todo el poder económico, militar y todas las cosas, la fama, pero él prefirió a Cristo. ¿Tú a quién prefieres? ¿Tú a quién prefieres? Ojalá que sea así, ojalá que sea así. Ya te digo, hay que ser respetuosos con los demás, pero radicales. Moisés después tuvo una gran victoria. La Biblia dice que Moisés salió victorioso en el cumplimiento de su visión. Derrotó al faraón, guió al pueblo de Israel a través del Mar Rojo. Después recibió las tablas de la ley. También enseñó al pueblo a adorar y a servir a Dios. Hizo de ellos una nación. Los condujo también a su tierra, que fluía leche y miel. Levantó liderazgo y dejó una herencia que ha sobrevivido más de 3.500 años. Desde luego Moisés no era un hombre perfecto. ¿Se dan cuenta? Hay algunos que están buscando perfección en los ministros, en los líderes. Y hay otros que están buscando perfección en sus hijos. Pero no es así. Tanto los hijos de los líderes son tan humanos como ustedes, o como sus hijos, con las mismas debilidades, las mismas fallas, los mismos pecados, como su servidor y todos los líderes. Tenemos las mismas fallas y las mismas debilidades. Si nos pesáramos en la balanza de Dios, ahorita, ¿cómo estaríamos cada uno? Dice que Él pesa los corazones. Él sabe cómo estás. Aunque aparente ser súper espiritual. Moisés no era perfecto y por lo general estaba enojado con el rebelde pueblo de Israel. Incluso su enojo le impidió entrar a la tierra prometida. Solamente lo vio de lejos, pero no entró. Aún así la visión permaneció y para el visionario eso es lo que cuenta. Ahora, ¿a qué se debió la victoria de Moisés? ¿Porque había sido preparado en Egipto? ¿Porque era un gran estratega? ¿Porque era un elocuente tribuno? ¿Porque se las sabía de todas? La Biblia nos da su testimonio que cuando Dios lo llama, dice, pero ¿quién soy yo, Señor? Ni siquiera me atrevo a ir con los ancianos de tu pueblo y decirle que tú me envías. Si me preguntan quién te envía, ¿qué les digo, Señor? Y ahora además no puedo ni hablar bien, soy tardo de habla. En otras palabras, Moisés puso muchos pretextos. Solamente aquellos que dicen, yo puedo, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, y tengo este plan y tengo este otro, y si no me dejan me voy. ¿Y quién te detiene? Alguna vez oí por ahí en un rumor, mientras sigas allí convivencia cristiana, nunca te va a dejar el pastor crecer. Si yo solamente siembro como Pablo, Apolos riega, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Así que yo no voy a ni detener ni hacer que otros crezcan. Cada uno, ¿saben por qué algunos crecen mucho? Me gustan los comilones espirituales. Me agradan los comilones espirituales. Me agradan de veras y las comilonas también. Me agradan. Pero aquellos empachados, que el Señor les dé de su aceite y puedan quedar sanos. Es mi anhelo y es mi oración. Así que Moisés obtuvo la victoria solo por una razón. Logró llevar a cabo la visión porque la Biblia dice que Dios estaba con él. Si tú estás con el Señor y Él está contigo, ¿qué lucha no podrás vencer? ¿Qué dificultad no podrás sobrepasar? ¿Qué situación muy penosa por lo que sea no podrás ir adelante? Ya dijimos al principio en ese comentario, cuando hay tribulaciones y problemas, esas aguas que se levantan para ahogarnos,
Dios no nos pone un puente por encima de ellas. Dios nos pone un puente para que atravesemos sobre ellas. Así que entonces el Señor fue con él enfrentando al faraón, al Mar Rojo, a los enemigos de Israel, y también fue Dios quien proveyó todo lo que él necesitaba. Fíjense, tan consciente estaba Moisés de su necesidad de Dios, que dijo en Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí, Señor. Si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir. Yo le dije al Señor hace 26 años, Señor, si tú vas conmigo a Oaxaca, yo voy, si no, no voy. Yo no escogí la ciudad. Ahora la ciudad para mí es preciosísima, más que todas las ciudades de la República. Perdónenme los que son de otros lugares, discúlpenme, y si se enojan, arrepiéntanse, porque es un pecado. No hay ciudad más hermosa que Oaxaca, no hay estado más precioso. Hasta los letreros, cuando uno viene por tierra, dice Oaxaca, alma de México. ¿Lo ha leído en la carretera? Oaxaca, alma de México. Yo lo he leído en el avión. ¿Cómo lo ven? Moisés ganó la victoria no por ser un buen líder, no por ser tan fuerte y valiente. Moisés entendía que únicamente Dios establecía la diferencia. Era Dios quien realizaba los milagros, enviaba plagas y los guiaba. Moisés confiaba en Dios, no en sí mismo. Y esto no quiere decir que yo no voy a confiar en algunas cosas que hago, pero mi confianza y tu confianza y la confianza verdadera debe estar en Dios. Así que la visión es valiosa y demanda nuestras propias vidas, pero requiere la ayuda de Dios. Si no fuera por el Señor, no estarías pasando nada. Yo no entiendo, le digo, Señor, ¿qué hay? ¿Qué hay? Toda la noche gimiendo, toda la noche gimiendo. Ofrécete como una vasija. Ofrece tu vasija, Señor, lo que tú quieras, lo que tú digas. Si tengo que dar marcha atrás en algunas cosas, házmelo claro, Señor. Así que entonces, la visión es valiosa y demanda nuestras propias vidas, pero requiere la ayuda de Dios. De eso es lo que trata el pacto. Es la garantía de Dios de ser bueno y misericordioso con aquellos que aceptan su visión y le obedecen. Siempre irá a su lado en su debilidad. No nos vean a nosotros, ni siquiera a su servidor, como un súper espiritual o súper hombre. Somos tan débiles como ustedes, con los mismos problemas, con las mismas dificultades, con las mismas situaciones difíciles, pero lo único que nos lleva adelante es la presencia de Él. Nada más, nada más. No todo el pueblo, y aquí hay una advertencia, y con esto voy a terminar. No todo el pueblo de Israel entró en la tierra prometida. Todo el grupo de peregrinos originales, la Biblia nos dice que murió en el desierto. ¿Saben por qué murieron en el desierto? Vagando por 40 años hasta que murió el último. Solamente Josué, Caleb, son los únicos dos que entraron a la tierra prometida. Pero de allí, los millones que salieron quedaron postrados en el desierto. Solamente la otra generación de los hijos. Pero todos los peregrinos, todos los grandes, ¿saben por qué no entraron? Porque no creyeron en la visión de Dios. Y hay un peligro entre nosotros. Si estando en el conglomerado de los hijos de Dios, tú no crees en lo que Dios dice, escúchame bien, lo lamentarás por la eternidad. Y no es una amenaza, no es. Si tú sigues viviendo como te place, como tú quieres, como a ti te parece, es tu asunto. ¿Me explico? Es tu asunto, no es mío, ni es el de tu esposa o de tu esposo, ni es el de tus padres o el de tus hijos. Es tu asunto nada más. Todos tuvieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida, pero todos murieron. Escúchenme bien, la jornada que conduce a la tierra prometida
puede ser difícil, pero la visión es inspiradora y valiosa más allá de la vida. Y voy a terminar con esto. La visión no es acerca de nosotros, es acerca de Dios. Es acerca de Dios. La visión no es acerca de nosotros, es acerca de nuestros hijos. La visión no es acerca de Dios, sino de las naciones y de la gloria divina aquí en la tierra. Se trata de ser liberados y rescatados de las tinieblas al reino de Dios. La visión consiste en revelar al mundo la superabundante riqueza, gracia, justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo que disfrutan quienes conocen al Señor y le siguen. No se trata del pasado, se trata del futuro y de lo que nos trae el futuro. Se trata de la eternidad, donde Jesucristo será la luz, la recompensa, el omega de nuestra jornada. Hasta entonces pidamos que valoremos la visión y que caminemos en su victoria. Y que no quedemos postrados en el desierto como aquel conglomerado de creyentes que salió de Egipto, pero que no entró a la tierra prometida. Y eso depende de cada uno de nosotros. Estaba leyendo el testimonio de un hombre que después de muchos años de caminar con Dios y pasar por una serie de situaciones difíciles y penosas en su vida como un verdadero cristiano, porque un verdadero cristiano va a pasar por muchas cosas. Él decía: Señor, a pesar de todo lo que he pasado negativamente, ha sido gloriosa la vida contigo. Y si no hubiera eternidad, con lo que ya me has dado, me es suficiente. Yo casi podría decir: Señor, esto es suficiente aunque no hubiera eternidad. Pero la eternidad nos espera con Él. Si usted y yo tomamos en serio nuestra relación con Dios. Usted decide, nada más. ¿Qué tanto valor le da la visión? ¿Cuánto quiere pagar por eso? ¿Tiene todavía el espíritu del mundo para regatear? Usted decide. Si usted quiere ver la gloria de Dios, va a tener que decidir, hacer decisiones. ¿Quiere ser un religioso, una religiosa que va y viene de vez en cuando y sigue su vida igual como antes, nada más un poquito más refinada, más cuidadosa, que no me vea el pastor, que no nos vaya a ver alguno de los líderes, que no se den cuenta de mi vida, como vivo? Dios dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Nuestro andar, el andar de un cristiano y de una cristiana, es andar en la luz del Señor. A todos podremos engañar, a todos podremos ocultar muchas cosas, pero a Dios no lo podemos engañar ni ocultar. Tome decisiones, decida a quién va a servir. Moisés prefirió sufrir el vituperio de Cristo que gozar de los deleites temporales del pecado. Si no lo puede hacer ahora, usted decídalo. Pero no lo aplace mucho tiempo, no lo aplace demasiado. Yo hubiera querido aceptarlo años antes de mi conversión. Cuando yo lo conocí, le dije: Señor, ¿por qué no te acepté antes? Casi el Señor me dijo: porque tú no quisiste. El Señor está aquí para oírte. El Señor está aquí para que tú le digas qué quieres hacer, cuánto quieres pagar, cuánto valoras la visión. ¿Has tenido una visión de Dios? Si no, hoy la puedes tener si abres tu corazón también. Y si vives como Él dice, tendrás victoria. Pero sabe que Dios está comprometido contigo. Si tú estableces un pacto con Dios, Él lo hace contigo. Y Él nunca falla su compromiso en los pactos que Él hace con nosotros. ¿Cuánto quieres pagar? Y veremos la gloria de Dios en esta ciudad, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en todo nuestro estado, en toda nuestra patria, en todo este mundo. Si tú y yo empezamos a vivir la vida como Dios la demanda, y entonces será glorificado el Señor.
Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.